tema de derivadas parciales, la razón por la que sean derivadas parciales es que como ahora la función es de dos variables o más, cuando uno tenga que derivar, bueno, uno puede derivar respecto a todo, sino solo puede derivar ya sea respecto a la variable x o la variable y o la variable z. Entonces, al haber más variables, ya vamos a tener que ser más cuidadosos con la notación. Ya no vamos a poder escribir simplemente f', porque como ahora hay dos variables, bueno, f', pero que vas a derivar respecto a qué. Entonces ya digamos vamos a tener que utilizar una notación de superíndices, o como vamos a ver posteriormente se puede usar la notación de las deltas. De las D. Sí, esas deltas, ajá. También les conocen deltas, aunque delta es como un triángulo. Entonces, ahorita lo único que voy a hacer es una breve aclaración, digamos, de cómo se encuentran estas derivadas utilizando la definición de límite. Y como van a ver, a decir, pero esta es prácticamente la misma definición que derivada ordinaria. Y esa es la idea. Quiero que se percaten que es exactamente la misma definición. Así ya heredamos todas las propiedades que vimos en cálculo diferencial, regla del producto, cociente. ¿Qué pasa? Pero bien, aquí la única diferencia es que, y también esta es otra razón por la que quise incluir estas definiciones, cuando estén en X, solo están cambiando en X, pero se mantienen sin moverse en Y. Entonces eso significa, cabal, ¿por qué decimos que a la hora de derivar mantenemos a Y constante y derivamos respecto a X? Aquí tienen si las dos se mueven. Eso ya es una derivada total o es una derivada direccional. Eso es algo que posteriormente vamos a ver en la clase. Tenemos que trabajar las dos como que, ¿Ah? como que tendríamos que trabajar las dos, digamos, si las dos se mueven. Si las dos se mueven, entonces hay que hacer un problema de límite de f de x más h, y más h menos f de x, y. Al final ahí vamos a ver que todo eso se puede resolver con una derivada direccional y con un producto punto. O sea, se puede arreglar bien bonito eso. Entonces, aunque nos estamos moviendo tanto en x como en y, como ya tenemos las derivadas parciales, utilizamos las derivadas parciales para reescribir esa dirección de una manera bien conveniente. Entonces empecemos aquí con estas derivadas parciales y un poco la definición de límite solo para decir el ceteris paribus. Y es que hasta en eso me ayudan en microeconomía, porque ceteris paribus saben, bueno, todo lo demás tiene que quedar constante. Entonces, en una función de dos variables, ahora se puede derivar respecto a x y respecto a y. Entonces, si queremos derivar respecto a x, esta derivada la vamos a denotar como f subíndice x y luego digamos x, y para indicar que esta va a seguir siendo una función. Y la idea es que vamos a escribir esta exactamente como escribíamos nuestra definición de derivada. F de x más h, ahorita voy a dejar unos espacios, menos f de x y unos espacios, partido h. Entonces, aquí como miran, tenemos exactamente la misma definición derivada que en función de una variable. Pero como tengo otra variable, solo agrego aquí el y. Entonces, como pueden ver, esta definición es prácticamente la misma, pero ahora aquí tengo que hacer el énfasis especial, que cuando estoy derivando respecto a x, y se mantiene constante. Y esto es lo que nos va a servir la clave para derivar esto con las reglas usuales de derivación, ¿sí? La nomenclatura derivada sería dz partido de x. Sí, también, ajá, sería dz partido de x. Entonces aquí ya... Con respecto a x. Esta sí es con respecto a x, se deriva respecto a lo que se mueve, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre derivar parcialmente y implícitamente? Es que implícitamente... Z debería ser una función. Ajá, aquí tendrías que tener f de x, y, z es igual a una constante y luego te piden encuentre de z de x. Entonces aquí es otro problema, porque aquí ya ni siquiera tenemos una función, tenemos una relación. Y yo creo que ya sé por qué preguntaron eso, porque posiblemente había estado derivando mucho implícitamente una función de utilidad, manteniéndose en una curva de indiferencia para
encontrar las condiciones de equilibrio cuando se maximiza la utilidad o... Pero usamos parciales. Sí, pero usan derivación parcial implícita, usan las dos. No sé contigo. No, pero entonces ahí está, todas estas dudas se van a aclarar. Igual yo creo que lo hicieron bien. Entonces z se puede derivar también respecto a x. ¿Sí? Ah, esto está en la... 95, sí. 95. Ya van a fiscalizar ahí. Entonces se puede derivar también respecto a y. Cristian, hacer algo así como dx partido de y no tiene sentido. Ah, no, se puede, eso es segunda derivada. Primero se deriva respecto a z y después se deriva respecto a y. ¿Qué lo vieron? Entonces, digamos, esta parcial respecto a y va a ser casi que el mismo problema de límite, pero ahora lo que se mantiene sin moverse es la variable x y la que movemos es la variable y. Y obviamente el objetivo de este curso no es evaluar este problema de límite, porque esto ya lo hicimos hasta el hartazgo en cálculo diferencial y todavía un poquito en integral cuando estábamos viendo integrales impropias. Entonces esto solo lo hago para mencionar, vieron, aquí las que se mueven son las que derivamos y las otras se mantienen constantes. Entonces la idea es que todas estas van a ser las de las primeras derivadas parciales de f de x. De f de x, y. Entonces me gusta más escribirlas así, de f de x y de f de y. Porque el subíndice hay veces que se puede confundir con f de evaluado en x. Entonces la idea es que ¿cómo vamos a derivar estas funciones? Como tenemos la misma definición de derivada, entonces ahorita vamos a poder utilizar todas las reglas de derivación que ya conocemos. Entonces el procedimiento para encontrar las parciales. Podemos utilizar todas las reglas de derivación usuales. Con la única la aclaración de mantener la otra variable constante. Entonces este es un tema bien bonito. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, si quiero encontrar la parcial de f respecto a x, lo que voy a hacer es que trato a la variable y como una constante y luego derivamos, se deriva f respecto a x. Como estábamos viendo aquí con esta definición, no estamos cambiando y para nada. Ahora la parcial respecto a y, hacemos lo mismo, pero ahora quien se queda constante es la x. Entonces x es constante y se deriva f respecto a y. Entonces ahorita nos vamos a familiarizar con estas reglas. Como van a ver, lo único es de tener cuidado de cómo son las dependencias funcionales. Entonces esta primera serie de ejercicios sí es fácil, pero es solo para familiarizarnos. Y generalmente cuando yo encuentre las derivadas parciales vamos a tener que encontrar todas. Entonces la idea aquí es, bueno, tenemos esta función 2x al cuadrado más 3x por y. Entonces la gracia, bueno, tengo dos parciales aquí, la parcial respecto a x y la parcial respecto a y. Entonces para la parcial respecto a x identifico dónde me está apareciendo la variable x, está acá y está acá. Entonces primero derivo esta función en el sentido usual. Entonces esta aquí es igual 4x. Luego esta otra la derivo respecto a x y luego este 3 por y los dejo como constantes. Entonces aquí me queda más 3y por 1 y
Y aquí ya terminé, entonces como pueden ver muchas de estas se van a derivar. Solo, ¿y cuál Sí. es la diferencia entre una implícita y una... Ah, es que para que fuera una implícita les tendría que decir algo así como zx al cuadrado más 3xz al cuadrado es igual a... Es una relación, entonces. Sí, entonces si ya les pido esto y encuentren dz de x, ahí ya tenemos otra historia. Entonces esto es una derivación parcial implícita que la vamos a ver posteriormente, tal vez Solo se la otra dividen, semana. ¿verdad? Ah. Se dividen las dos parciales y se cambia el signo. Y bueno, es que hay que hacer esta respecto a x, esta respecto a x, respecto a x, respecto a x y respecto a x. Entonces en vez de haber z' van a haber o z subíndices x o dz de x. Entonces ahorita, pues sí, digamos David, pues, si tienen esta duda, quiere decir que David ahí sí les puso un problema extraño en micro. Porque, digamos, para algunas carreras dicen yo no me metí a esta carrera para que me pongan a derivar de manera implícita. En análisis 3 lo miran, pero con un ritmo mucho más tranquilo, no haciendo énfasis a la aplicación en microeconomía. Entonces, digamos, aquí que van a ver cuando estoy derivando respecto a y, como esta no tiene y, entonces esta es prácticamente una constante que se hace cero, pero esta otra sí se puede derivar respecto a y. Y eso nos queda 3x. Está bien, en algún momento le voy a pedir que se venga a dar un curso de cálculo. Casa sola. ¿A quién es? Ah, Walter Eneas. Walter. Entonces, ¿a quién le gusta más derivar? ¿A David o a Walter? Entonces, continuamos con este problema. Entonces, aquí otra vez la idea es la misma. La variable x aparece aquí. Entonces, la parcial de g respecto a x es... Aquí, como pueden ver, nos tenemos que recordar de varias reglas de derivación, potencia y regla de la cadena. Bueno, si no saben, pero lo pueden derivar de manera correcta, quiere decir que ya internalizaron la regla y ni siquiera se han percatado de eso. Entonces, digamos, aquí derivamos x al cuadrado más 1 es 2x. Por la potencia 3 me queda 6x. X al cuadrado más 1 al cuadrado. Esta segunda se vuelve 0. Qué fácil está este tema. Es pues un tema fácil. Más 10x por y al cubo. Entonces se complica un poquito es con las segundas derivadas parciales. Entonces la parcial respecto a y, observo que solo me aparece en el segundo término y en el tercero. Entonces aquí no puede parecer redundante, pero mejor lo pongo 0. Esta otra que sería igual. 16. Sí, 16 y al... Y a la cuarta más 4 al cubo. Ajá. Por y al cubo. Sí, hay un montón de cubos aquí. Y luego tengo este otro que lo derivo respecto a y. 3y cuadrado por 5x al cuadrado, 15x al cuadrado por y al cubo. Pero esto, como les decía, son los problemas para entrar sí, para familiarizarse con este tema, porque ahorita digamos qué es lo que sucede. Ah, sí, gracias, excelente. ¿Cuál es al cubo? Sí, es al cubo. 16y al cubo. Y es y a la 4 menos 4 al cubo. Ah, al cubo, gracias, sí, el cubo está ahí. Uy, este pobre ya se va a tener que retirar. Cuando uno usa mucho las cosas, qué satisfacción cuando ya... ¿Qué cosas se tienen que retirar? Es el resaltador. Sí, y cuadrado, sí, otra vez. Y como me habían dicho aquí un cubo, de que si aquí es cubo y aquí es cuadrado. Entonces, bien, por eso es bueno hacer este tema, que sean esos problemas accesibles. Ahora aquí viene un problema también accesible, pero donde empieza a haber la tentación de que, bueno, ¿por qué no utilizo la regla del cociente? Entonces, digamos, tenemos este es una S.
Entonces, digamos, ¿realmente para derivar parcialmente respecto a ese necesito utilizar un cociente o no? No. Bueno, en ese caso no. En el segundo tal vez. Entonces la parcial de esta respecto a s es simplemente derivo el numerador, 2 por s, y divido por el denominador, que en este caso lo estoy tratando como una constante. Ahora, para la parcial respecto a t, tal vez sí me conviene derivar utilizando la regla del cociente, pero con una gran ventaja, el numerador. Podría ser cadena. También podemos usar cadena. Yo lo hice con cadena, pero ahorita lo quiero hacer con cociente solo porque se mira bonito así. Entonces, digamos, derivo el numerador respecto a t, como es constante, esto es igual a 0, menos el numerador por la derivada del denominador. Entonces, ¿cuál es la derivada del denominador? 4t al cubo partido el denominador al cuadrado. Y este es uno de los pocos problemas donde si lo queremos hacer ya sea con cadena o con cociente, nos va a quedar casi que vamos a tener que hacer casi que el mismo trabajo. Pero si lo quisieran haber hecho con cadena, necesitan escribir este como t a la cuarta más 4 a la menos 1. Entonces toman este signo menos 1 por esta constante, por t a la cuarta más 4 a la menos 2, por la derivada de esto que es 4 por t al cubo. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces vamos a... aquí hay otro. No, este es verde. Yo pensé que tenía un amarillo. Entonces ahorita no está el sucesor en amarillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Afortunadamente ya Andrés me ayudó aquí un montón con la notación para derivadas parciales. Y es que de estas sí nos tenemos que estar acostumbrados porque hay tantas notaciones. Ahora hay una notación que sí la voy a tratar de usar lo menos posible porque en la sección anterior hubo un montón de confusión, que es cuando queremos evaluar en el punto A, B. Entonces para las derivadas parciales tenemos las siguientes notaciones. Y que tengo la función z es igual a f de x, y quiero derivar parcialmente respecto a x, posiblemente la forma que más les va a gustar es f subíndice x, y. Pero también tengan presente que tienen, digamos, z subíndice x, si quieren derivar respecto a la variable dependiente z, o pueden utilizar esta notación delta. Que esta notación delta se mira muy bonita en LaTeX. Incluso hasta tiene su propio símbolo en LaTeX, es el símbolo /partial. Entonces hasta se mira elegante, porque cuando ponen dy de x en LaTeX con la D no se mira tan bien como el partial. No podíamos hacer... Sí, de z de x, sí, esta es la que me faltaba. Entonces, si quiero derivar parcialmente respecto a y, también es la misma idea, pero ahora la variable x cambia por la variable y. Entonces, aquí como pueden ver, el único problema es que los ejercicios se vuelven un poco tediosos. Parcial de f respecto a y parcial de z respecto a y. Sí, había un profesor en inglés que decía pasha sí, pasha y. Le costaba decir partial porque la R la pronunciaba más como una L. Como chino. Sí, se sonaba como pasha. Pasha y, pasha x. Entonces, tenemos esta, pero tenemos esta otra que es un poco más controversial cuando queremos evaluar una derivada parcial en un punto. Entonces, aquí sí es preferible la notación del subíndice. Que esta es la que nos va a dar la interpretación de la recta tangente, pendiente de la recta tangente. Entonces esta, digamos, si quiero encontrar la parcial de x evaluada en el punto A, B, hago simplemente esto, pero si quieren utilizar esta notación varias veces, digamos, en vez de hacer esto, pues como pueden haber un poco de confusión, lo que acostumbran a hacer cuando utilizan la notación de deltas
es que utilizan una barra. Entonces esto casi que va a parecer como que estuviéramos integrando, pero no, aquí esta barra la estoy utilizando para decir que estamos evaluando. Entonces cuando miren esto no estamos integrando, sino solo estamos evaluando la derivada parcial en el punto A, B. Entonces esta barra significa evaluar la derivada. En algún momento en cálculo diferencial teníamos también dy de x en barra a, x es igual a y esto significaba evaluar, pero esta se usaba muy poco. Entonces preferentemente cuando ya que querramos evaluar nos vamos a ir por esta. Esta otra no tanto, esta la siento un poco confusa. Entonces ahorita digamos vamos a tener que hacer un buen repaso de todas las reglas de derivación que ya tenemos. Entonces aquí ahora ya podemos usar digamos las reglas de derivación conocidas. La regla del producto, la regla de la cadena, la suma y la resta, multiplicar por una constante. Entonces, ya sea que estén derivando parcialmente respecto a x o parcialmente respecto a y, la regla es la misma. Entonces aquí digamos, primero calculo la parcial respecto a x de la primera función, la multiplico por la segunda función, más, y luego ¿qué tenía que hacer? Puedes poner f y después multiplicar la derivada. Sí. Okay. Pueden utilizar esta o pueden utilizar el f subíndice x. La que me gusta más es la regla del cociente, que es la regla ABA. Sí, al que se hubieran conocido, si se hubieran recordado esa regla ABA en el examen. Sí, claro. Ah, la regla ABA de que alta partido baja. Entonces uno escribe ABA y ya uno sabe dónde va el signo menos y todo. Entonces, como les decía, hay una para d de x y hay otra para d de y, pero no voy a escribir las dos porque si no se repiten demasiado. Entonces aquí con ABA escribimos A, va. Y sabíamos que la derivada se hacía para la primera función. A ver si ya. Se deriva siempre la que está arriba. Sí, se deriva siempre la que está de primero, la alta. Entonces es alta por baja menos derivada de baja por alta partido la baja al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos la regla del cociente, tenemos la regla del producto. Y la última que yo no sé si realmente la quiero escribir o no, que es la de la cadena. Que esta es más que todo de visualizarla en estos problemas. Entonces aquí otra vez voy a regresar. No, voy a poner aquí un z solo por poner algo un poco diferente. F de evaluado en G, X, Y, Z. Entonces la idea es que si quieren encontrar esta derivada parcial, primero tienen que encontrar la derivada parcial de f respecto a z. Pero como tienen una función adentro de esta función, tienen que escribir g de x, y, z por la parcial de g respecto a z. Vamos a ponerla solo como g de z. Entonces aquí ya puse 3 variables, pero pueden ver que aunque tengamos n variables, las derivadas parciales son prácticamente las mismas. Solo derivamos respecto a una variable y el resto de variables se tratan como constantes. Entonces no se sorprendan que con estas derivadas parciales varios términos empiecen a desvanecerse. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar algunas derivadas parciales. Ni siquiera la derivada completa de la función. Ah, es que no se puede, porque como estás cambiando tanto en X como en Y. Ah, bueno, ahí peor, entonces ahí ya solo se pueden que una tercera parte de las derivadas. Ahora, hay veces que se puede encontrar una derivada completa de la función si X, Y, Z dependen de otra variable, si dependen del tiempo, entonces uno sí puede encontrar de f de t.
Entonces ahí la parcial de f respecto a x por dx de t, la parcial de f respecto a y por dy de t, y así te vas. Que eso es otra, es la generalización de la regla de la cadena. Pero lo que pasa es que ahí ya estás diciendo que esas dos variables no son independientes. O que en realidad la variable independiente es la variable t. Pero aquí, si solo tengo x y y, asumo que estas dos son independientes. Entonces tenemos este problema. Entonces, digamos, encuentro la parcial respecto a x y la parcial respecto a y. Entonces, ¿esta cómo la encontraría? ¿Hay una diferencia ahí? Sí. Derivo primero el argumento. Entonces, la derivada del argumento respecto al x es 8x al cubo. Partido todo el recíproco de esta función, porque recuérdense que con la derivada del logaritmo es 1 partido todo esto. Entonces, digamos, aquí tenemos todo esto, ya no hay más que hacer. Pero ahí no especificó cuál. Es que cuando no especifico tenemos que sacar las dos. Y hasta está en plural para decir, bueno, ahí hay más de una. Entonces es un poco largo este ejercicio, pero igual, digamos, ahora derivo parcialmente respecto a y. Primero el argumento. 12y al cubo partido 2x a la cuarta menos 3y a la cuarta. Y vamos a ver que este ejercicio sí, en algún momento, cuando vayamos a segundas derivadas, ahí siempre se van duplicando o triplicando, dependiendo de cuántas variables independientes tengamos. Entonces, si llega a un punto que, digamos, si está en una cuarta derivada y la función es de dos variables, ahí hay 16 cuartas derivadas. Entonces, es más que todo un ejercicio ahí de... y aquí tengo la derivada de tangente inverso. No volvió a venir Lorena. No sé qué le pasará. Tal vez viene a la 1. Lorena está ahí. ¿Dónde? Es que escondiste. Ya no te voy a... Yo creo que te había confundido con María Fernanda. Ok. Entonces, encontremos la parcial respecto a R y la parcial respecto a θ. La más bonita es la parcial respecto a R, porque tenemos que lidiar con la derivada de tangente inverso. Y aquí afortunadamente no tenemos un producto, entonces aquí solo derivo 2R y solo tengo que tomar nota que aquí hay una regla de la cadena y aquí hay otra regla de la cadena. Entonces la derivada de seno es coseno. Entonces tengo coseno de 2R por coseno de θ. Y luego derivo 2R por coseno de θ respecto a R. Eso sería 2 coseno de θ. 2 por coseno de θ. Desafortunadamente estos dos no se pueden combinar como un coseno cuadrado porque este argumento es muy diferente de este otro. Sí, casi que uno tiene la tentación de combinarlos. Y luego nos queda este tangente inverso, que no es menos 1 por tangente a la menos 2, sino este tiene su regla especial. 1 partido R al cuadrado. Sí, 1 más este argumento al cuadrado, 4R al cuadrado, por R. la derivada de 4. 4. Sí, es un 4. Y entonces esto sería todo. Lo pueden simplificar más, pero yo creo que, digamos, esto está es más que suficiente. Ahora tengo que derivar respecto a θ. Entonces, si quiero derivar respecto a θ, entonces solo tengo que ver en dónde es la única de las funciones que tiene la variable θ. Sí, el otro es 0. Entonces aquí se va a parecer mucho la primera parte de esta derivada respecto a la anterior, coseno de 2R coseno de θ por... y ahora tengo que derivar 2R coseno de θ respecto a θ. Menos seno. Entonces aquí ponemos unos paréntesis para capturar ese signo negativo, o lo pueden poner hasta enfrente.
Sí, R seno, sí, porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces, digamos, aquí ya estamos. Miremos qué otros más hay de estos y si no hay más, pues nos vamos a... Ah, todavía falta este con S. Ahora, pero a que no haya... ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Sí, Marcelo le estaba copiando. Ujú. Alguien se va a exonerar y alguien no. Vos no. No hay exoneración. Ah, no hay exoneración en micro. No, igual no la quería. No llegaba. Ah, estás como el chavo que al cabo que yo no quería. Sí, cabrón. Pero nadie está llevando micro con Betsy. ¿Te está gustando? Betsy Sandoval. Está usando Facebook. Pero también ella le mete con ganas al cálculo. Stephanie Bolaños también bastante. Entonces ya casi todos en micro están usando cálculo, que no sé quién es el que no lo... En las actividades acá que llegaron muy Ah, bien. porque estás con Carmen. Ah, Carmen tal vez está para los de entrepreneurship, estarían muy agradecidos. No, es que hay personas que sí la microeconomía no la entienden con ecuaciones matemáticas, pero si se la hablan la entienden. Entonces derivemos esta función respecto a W. Entonces digamos, aquí tengo la función exponencial que al derivarla me queda la misma función exponencial. La derivada del exponente. Ajá, por la derivada. Ujú. Sí, aquí cambié un poco las variables respecto al cuaderno de trabajo porque las S se tienden a confundir por 5. 1 más 2W por X al cubo. Entonces yo lo que necesito es que un auxiliar esté viendo cómo escribo mis respuestas para que empiece a hacer observaciones. Esa S parece 5, esa S parece 5. Entonces así aprendo a hacer las S como S y las 5 como 5. Y los 5 como 5. Entonces luego derivo esta respecto a X. Como pueden observar, la primera parte se quedó sin ningún cambio. Y 0, ajá, más. Y yo creo que solo 3W. Sí, porque solo es de respecto a X. Sí. Entonces, ahora vamos a empezar a ver más variaciones de estos problemas. Si tenemos funciones con más variables, prácticamente se hace lo mismo. Se mantienen las otras dos constantes y solo se deriva respecto a la variable que estamos interesados en encontrar la derivada parcial. Sí, yo creo que microeconomía nunca lo entendí hasta que me lo dieron con cálculo. Eso fue al revés. Ah, es que sin cálculo no se entiende microeconomía y más que eso es algo marginal. Entonces, si no derivaban, ¿cómo lo hacían? Con pura grafiquita y ahí ponías todas las curvas y tenías que ver dónde había la tangencia y todo. Sí. Y luego te decían, ah, mira, hay un impuesto, mire cómo se mueve la curva presupuestaria o cómo se mueve tal cosa y así como que, uy, no. Ahora yo creo que Stephanie, David y Betsy lo están dando con cálculo porque como ellos sacaron un programa de maestría en los Estados Unidos, entonces todas las personas que regresan de los Estados Unidos de un programa de economía regresan ya con sus conocimientos de cálculo. Entonces se deriva parcialmente respecto a una variable y las otras se mantienen constantes. Entonces, digamos, si tenemos por ejemplo una función ya de 3 variables, f de x, y, z, entonces ahora vamos a tener desafortunadamente 3 parciales. Entonces aquí en algún momento puedo encontrar w de x, w de y w de z. Y donde es más bonito esto y posiblemente en algún momento en investigación de operaciones van a tener que lidiar con un problema así,
un problema donde puedan tomar un montón de decisiones. Entonces tienen N productos y están viendo cómo distribuir su producto para minimizar costos o maximizar utilidad. Entonces en algún momento van a tener que lidiar con con un problema de optimización. Que esto es la finalidad del tema de derivadas parciales y también la finalidad del curso de microeconomía. Tener todas estas funciones para ver cómo podemos tomar decisiones que maximicen el valor de algo o minimicen algo que es algo que queremos minimizarlo, como un costo o el desperdicio. Entonces lo bonito es que con parciales vamos a tener al final que igualando todas esas parciales igual a 0, ahí van a estar nuestros candidatos para máximos y mínimos. Entonces ya después de esto, yo creo que Stewart todavía escribe la definición para derivada parcial respecto a x con 3 variables y ya se tiende a volver muy engorrosa. Entonces vamos a encontrar las derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer unos cuantos de estos ejercicios. Aquí sí tengo un ejercicio largo, fácil pero largo. Pero creo que si hago una encuesta entre un ejercicio largo de derivadas parciales y un ejercicio de graficar una superficie cuádrica, se van por el largo de parciales. Si te queda tiempo. Bueno, entonces, aquí como pueden ver, esta es una función de x, y y z. Entonces ahora tengo que derivar respecto a x, respecto a y y respecto a z. Entonces, digamos aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reescribir esta función como un cuarto, solo para que me recuerde más fácil de la regla de la cadena y la regla de la potencia. Entonces, cuando derive respecto a x, pues tengo que notar en dónde están las x's. Entonces ya derivo aquí parcialmente respecto a x. Entonces voy a tener un cuarto por todo esto a la menos 3 cuartos. Y aquí en algún momento se aceptan soluciones creativas para ¿cómo se llama? Para no escribir tanto. Si a un f a la menos, una letra, un f a la menos 3 cuartos por, y luego tenemos aquí 4x cubo más 8z. Si quieren pueden escribirlo todo como 12x. Y, es que y cuadrado no depende de x. Entonces esa es 0, entonces esto se vuelve más 0. Sí, se trata como constante. Entonces aquí traté a y y z como constantes. Entonces ahora hay un doble ceteris paribus. Vamos a ver. Voy a ver esa ahorita. Abner. Estás envidioso, Abner. Oye, porque sí, ya está. Es que sí, hay veces que se puede ordenar diferente. Yo dije, pero qué raro que Abner no la cachó. Pero igual, digamos, cualquier comentario que tengan sobre el libro en algún momento aparecen en agradecimiento. Sí. Es que el libro de la vida. Entonces, ahora tengo que derivar parcialmente respecto a y. Entonces, parcialmente respecto a y, solo miro este 4, este 2 por y al cuadrado. Entonces, si los derivo, solo me queda 4 por y. Y este último lo voy a hacer rápido y me voy a anticipar incluso a la respuesta. Aquí solo tengo
8 por x por z, la derivada respecto a z de esta es 8x. Entonces 8x dividido 4, tengo 2x. Y ya digamos esto es todo. Y ahorita viene el ejercicio más tedioso. Si en algún momento no quieren ver todas las 4 parciales, pues no es necesario que hagamos las 4. Porque puso 2x. Ah, ah, Pero es 4. eh, No, es 8. dividido 4. Ajá. Dividido 4. Me gusta eso. Eso en algún momento permite que este curso se migre hacia una modalidad socrática. Y es un producto de funciones. Entonces aquí tenemos que hacer como 4 reglas del producto. Obviamente un problema tan artificial no me interesa, no me sería de mucho interés en ponerlo en un parcial, pero para el día de hoy, digamos, está bien practicar todas estas reglas, porque lo que me gusta acá es que, digamos, tenemos aquí x por logaritmo de x, entonces ahí sí a pura fuerza tenemos que usar un producto, pero aparte, digamos, estas se quedan inicialmente como constantes, pero como adentro del logaritmo tengo otras funciones, entonces voy a tener que usar una cadena. Entonces este es un bonito problema para practicar todas las reglas de derivación que tenemos conocidas. Entonces aquí tenemos 4 productos y cadenas. Y lo que sí no vamos a hacer son segundas parciales de esta. Entonces la parcial de esta, pero tengo que empezar de izquierda a derecha, entonces voy a empezar con W. Entonces cuando empiece con W, esta W se desvanece. Escribo todo esto. Y luego escribo la segunda función. Logaritmo de x más W por x por y por z. Y luego vuelvo a copiar la primera función tal como estaba originalmente. Y ya luego derivo este logaritmo. Entonces en este logaritmo el W solo aparece acá. Entonces eso me va a quedar 0 más x por y por z. Entonces aquí solo escribo x por y por z dividido todo esto. En algún momento pueden sumar potencias y todo eso. Si hay un estudiante que tenga que llevar mate 101, pues ahí en algún momento le daré esto para que simplifique. Entonces ahora derivemos parcialmente respecto a x. 2x por w por el resto, y luego aquí va a tener un 1 más w por y por z. Entonces esto es lo que me gusta de este problema, que tiene una estructura un poco extraña. Pero calificar esto sí ha de ser tedioso. Sí, pobre todas las personas, porque andar viendo todas estas potencias. Y luego aquí, digamos, si derivo esto. Entonces aquí tengo 1 más w por y por z partido x más w por x por y por z. Entonces ahí ya vieron cuál es el objetivo. El objetivo es que estos problemas los hagan despacio. Ahorita solo los estoy trabajando un poquito rápido para que quede en la grabación. Derivo y al cubo, 3w x al cuadrado, y cubo por z a la cuarta. Otra vez este logaritmo. Ya, se vuelve cuadrado porque la derivada de y al cubo es 3 por y al cuadrado. Entonces aquí, como pueden ver, hay 3 por y al cuadrado. Pero aquí estoy viendo que Abner y en algún momento Jennifer pueden tener una segunda carrera en CPA y auditoría. Más auditoría es algo todavía más. Entonces luego derivo respecto a y. W por x por z. Dividido otra vez este x más w por x por y por z. Y ya solo hagamos esta última. Solo por
Ah, es que ¿cuál es la derivada de x respecto a y? 0. Entonces en el único donde nos quedó fue en el de x. Entonces aquí puntos clave, digamos, son estos de acá. El juego de las potencias. El juego de las potencias yo sé que es algo crítico en este problema, porque si no es tan fácil este, pero bueno, aquí ya estamos terminando. 4 por w por x al cuadrado por y al cubo por z al cubo, otra vez por este logaritmo. Sí, pero aquí digamos quiero que ejerciten en algún momento. Entonces aquí la derivada parcial respecto a z es w por x por y. Obviamente van a haber problemas más relevantes, pero empecemos. Ok, entonces este ya no tenemos más que hacer. Posiblemente el único tema que nos queda pendiente el día de hoy es cómo encontrar esas derivadas parciales de orden superior. Entonces aquí tengo unos ejercicios que tal vez les podemos calcular posteriormente, primera derivada y segunda derivada, pero tal vez solo una parte. Entonces digamos aquí sí hay un pequeño problema con derivadas parciales de orden superior, y es el orden en el que vamos a estar derivando. Entonces aquí la notación ya se empieza a hacer más confusa. Entonces digamos, tenemos que cuando encontramos las derivadas parciales de f, estas también, como son funciones, pueden tener sus propias derivadas parciales. F de x, x, y f de y, x, y, también tienen sus derivadas parciales. Conocidas como las segundas derivadas parciales de f. Entonces ahora sí tenemos un poquito más que hacer, como las segundas parciales de f. Entonces estas, ¿cómo las vamos a calcular? Bueno, cada una va, digamos, cuando empiezo en z, primero derivo respecto a x. Entonces cuando derivo respecto a x tengo z de x. Esta cuando la derive respecto a y tengo z de y. Pero aquí viene el gran problema. Esta de x, como es función de x y de y, también la puedo derivar respecto a x y también la puedo derivar respecto a y. Entonces cuando tome esta derivada voy a tener la segunda parcial de x respecto a x y x, o doblemente respecto a x. Pero si ya derivo respecto a y, pero aquí el orden, sí, x, y, sí, porque primero derivo respecto a x y después respecto a y. Y entonces lo mismo hago con z de y, la derivo respecto a x, entonces tengo z y x, y luego la derivo respecto a y y tengo z y y. Entonces aquí, como pueden ver, hay 4 segundas derivadas parciales. Y así como tenemos estas, también podemos sacar terceras derivadas. No es necesario que enumeremos todo, pero pueden imaginarse que van a haber ahora 8 terceras derivadas parciales. Y lo bueno es que vamos a tener un montón de cosas a nuestro favor, porque por ejemplo podemos tener zxxy y zyxx y zxyx. Entonces algo que nos va a ayudar un montón, digamos, esto es un relajo, tener que ver cuál es el orden de derivación apropiado. Pero si estamos trabajando, digamos, con funciones continuas y derivables, o para ser más específicos, funciones que no estén definidas por pedazos, no importa si el z de x, y lo calculamos como z de y, x, al final nos va a quedar el mismo resultado. Incluso hasta es para nuestra conveniencia, porque si en algún momento tenemos dudas si sobre estas derivadas cruzadas son las correctas,
Ajá, solo se comprueba. Entonces, si les quedan las dos, quiere decir que sí, igual. Sí, 2 a la n de derivadas de orden superior. Sí. Pero se repiten, ¿no? Se repiten demasiado. O sea, aquí hay 4, pero en realidad solo hay 3 diferentes. Y con 8. Es como permutaciones, ¿no? Ajá, es como permutaciones. Si quienes llevaron mate y discreta, ahí sí tienen una gran ventaja respecto al número de conteos. ¿Para qué, profesor? Entonces aquí tenemos que si la función z es derivable, entonces las derivadas cruzadas son iguales. Ahora Eugenio, yo creo que le encantaría tratar de encontrar un ejemplo de una función cuyas derivadas cruzadas no son iguales, pero tiene que trabajar con una función por pedazos. Pero esas funciones por pedazos en dos variables son extrañas porque ahora las restricciones no son en intervalos, sino son en regiones. Entonces uno tiene que decir, bueno, si x está entre a y b y y está entre c y d. Pero entonces como pueden partir, digamos, ese plano en una regla para x y otra regla para y, al final van a tener 4 regiones diferentes. Entonces se vuelve un relajo eso. Entonces aquí las voy a escribir de otra forma como pueden encontrarlas. Esta yo creo que es de z al cuadrado de y de x y de z de x de y al cuadrado. Entonces esta es otra forma como pueden encontrar escritas las segundas derivadas parciales con la notación al cuadrado. Lo único bonito de esta notación es que ahí sí les dicen claramente cuál es el orden. Primero respecto a y después respecto a x. Dicen que es lo que están, pues, Es que esto, digamos, que si quiero... Eso, es los 3. Sí, es porque estoy d por d cuadrado por d al cubo. Entonces estas terceras derivadas parciales las van a empezar a ver tal vez, digamos, en aplicaciones de cursos como ecuaciones diferenciales o algo. Pero para propósitos del curso, con que lleguemos a segunda, vamos a estar más que bien. Tercera, más que todo, va a ser un caso de curiosidad, de que, bueno, encontremos estas derivadas por encontrarlas. Bueno, y aquí sí vamos a encontrar todas, pero es que estos son ejercicios relativamente pequeños. Y después de los otros ejercicios sí solo vamos a encontrar unas cuantas. Entonces aquí son funciones de 2 variables, entonces vamos a tener que encontrar 4 en total. Y antes de las 4 hay que encontrar 2. Y es que esto sí lo vamos a hacer porque en algún momento para verificar la condición de concavidad, cóncava hacia arriba y hacia abajo, para ver máximos y mínimos en funciones, en problemas de optimización de varias variables, vamos a tener que calcular todas estas segundas parciales y luego revisar el signo de un operador que nos va a decir si hay máximo o hay mínimo. Entonces lo primero que hay que hacer es, antes de encontrar las segundas parciales, hay que encontrar las primeras parciales. Entonces aquí, digamos, encuentro la parcial de esta función respecto a x. A x solo la tengo acá, entonces solo tengo m por el coseno de mx más ny. Y esta es bien bonita porque sus segundas derivadas parciales son iguales a f de x. Pero esta ahí mismo sería 0. Se volvió 0, pero entonces por eso es que solo puse m. La derivada de m... No, está funcionando dentro del argumento. No, cuidado, sí, no, en el argumento no se puede hacer 0. Primero Es que por eso es que estos problemas los traicionan a uno. Entonces aquí es lo mismo. Escribo coseno de mx más ny por la derivada parcial de ny. Este es n. Coseno de mx más ny. Y bueno, y ahora nos vamos al ejercicio interesante, las segundas parciales. Entonces derivo esta respecto a x. Afortunadamente la función no se está complicando mucho, solo se están agregando estas constantes m. Bueno, aquí tal vez se me olvidó aclarar que m y n son constantes. Pero igual, aunque no hubiera dicho esto,
Si aquí estoy diciendo explícitamente f de x, y, las únicas que son variables son x y y. Para que estas sean variables tendría que haber puesto f de m, n, x, y. Entonces estos son unos números cualquiera. Entonces ahora tengo que derivar esta. Entonces la derivada de coseno es menos seno. Pero gano otro número m por tener la parcial acá que es m. Entonces aquí se vuelve un poco largo, pero ahí vamos poco a poco. Entonces la que realmente nos interesa sacar es la parcial de x respecto a y contrastarla con la de y respecto a x. Entonces x respecto a y, ahora el que está cambiando es este. Entonces la parcial de esta respecto a y es solo n. Pero igual como la derivada de coseno sigue siendo menos seno, tenemos esta estructura. Entonces esto es igual a menos mn por f de xy. Ahí se puede hacer una observación bonita. Incluso el libro tiene ahí habla una ecuación de onda ahí para relacionar derivadas parciales. Entonces tengo f y. N cuadrado. Sí, menos n cuadrado, ajá. Es seno de mx más... Ah, sí, subámosla, ¿por qué? Y luego, digamos, la que quiero verificar si son iguales, f y x. Entonces, tomo esta, la derivo respecto a x. Ah, aquí me sale una m. Y otra vez, la derivada de coseno es menos seno. Y esto puede parecer muy simple, pero si alguien se tomó el trabajo de demostrar esto, y es lo que se conoce como el teorema de Clairaut. Solo que él lo demostró evaluando en un punto, pero igual al evaluar en un punto se puede comprobar para cualquier punto dentro del dominio de la función. Entonces a esta persona le tenemos que agradecer. Sí, tal vez fue su tesis doctoral. Y él está diciendo a nuestro asesor, pero es que esto es muy obvio, compruébelo. Y parece que es un poco difícil porque ni siquiera está en el libro, si nos dijeron, ah, esto está fuera del enfoque de este libro. Entonces ahora tenemos esta otra ahí. Y esta otra yo creo que en algún momento vamos a tener que lidiar con algún producto. Entonces tenemos aquí las primeras parciales otra vez. Aquí lo único que me quedaron pendientes fueron aplicaciones, pero ya en este capítulo las aplicaciones van a empezar a salir poco a poco. Entonces aquí la derivada parcial de este es simplemente seno por 2y, seno hiperbólico. Y luego la parcial de z respecto a y, otra vez otro seno hiperbólico, pero ahora derivo esta respecto a y, 2x. Y lo que sí les puedo decir, el examen corto, no este jueves, sino el otro jueves, sí les va a gustar porque... Sí. ¿De qué? De ¿Solo de esta clase? curvas de nivel. Y esto no entra. Es que no le evaluaban en laboratorio, por eso les decía, el siguiente corto sí les va a gustar porque es sobre esto. Es sobre parciales y evaluar, encontrar planos tangentes. No vamos a graficar el juego, entonces en el corto, ¿no? Sí, pero van a tener que ser gráficas simples, porque si no ese examen va a ser larguísimo. Entonces ahora derivo esta respecto a x. Aquí tengamos un poco de cuidado. Yo creo que la única parte donde aparece x es acá. Entonces este 2y afortunadamente lo tratamos como una constante. Esto lo puedes sacar de la derivada. No, pero no lo puedo sacar, pero... Ah, sí, el 2y. Pero no este de acá, sino el que está aquí afuera. Entonces mi segunda derivada es 2y por la derivada de seno hiperbólico de todo esto. Ah, sí, me queda un 2y por un 2y. Y luego me queda seno hiperbólico o coseno. Entonces hagamos el ZYY. Entonces este va a ser la misma historia. 2x por 2x coseno hiperbólico de 2x por y. Entonces como pueden ver estos dos no son iguales. O sea, no necesariamente las segundas derivadas
que no son cruzadas tienen que ser iguales. Pero las que sí, ZXY y ZYX tienen que ser iguales. Ay, pero aquí tengo que hacer... Sí, regla del producto. Ya ibas con todo, entonces aquí es 2 por C. Ah, entonces está mejor como es regla del producto, escribámosla abajo. Y solo hagámoslo una vez porque ya sabemos que es igual. Ajá, el otro solo les voy a decir, parece igual. Ok, 2 por seno hiperbólico de 2x por y más, vuelvo a copiar esta función 2y por esta, la derivada de esta, que yo creo que ahora me va a tirar un 2x, 2y por 2x por coseno hiperbólico 2x por y. Sí, parece bien. Ajá, lo que pueden hacer es que si en algún momento solo hagamos rápido esto. Bueno, Si esta... tenemos mal a la primera y a la segunda. Ajá, entonces solo por verificar, ok, derivamos aquí esta respecto a x, nos queda 2 por seno hiperbólico, todo se mira bien, más, 2x, derivo esta respecto a x, entonces me queda otro 2y. Alguien me puede rebatir que estas dos funciones no son iguales, pero como son productos, son conmutativos, entonces estas dos son iguales. Muy bien, tenemos que estas son iguales. Entonces miremos qué más podemos hacer acá. Tal vez una tercera derivada parcial, pero no todas, sino un problema seleccionado. ¿Qué integrales parciales? Sí, son las integrales dobles, pero ese es el último tema del curso. Es casi que tema del tercer parcial y cuarto parcial. Todas esas integrales parciales o dobles y triples. Ese es el tema que sí, ahí en análisis 3 ni se meten. Les da miedo. Sería algo... Ya de por sí las integrales los tiene suficientemente... Ajá. Digamos, no tristes, sino que adversos. ¿Cómo dijiste? Afligidos. Sí, afligidos, sí. Pero no solo es que están afligidos, sino tienen una adversidad, una aversión. Entonces vamos a considerar esta función y lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar PR teta phi y prr. Podemos encontrar PBZ, pero como no depende ni de B ni de Z, entonces es igual a 0. Entonces aquí tenemos el prr. Entonces, ¿cuál quieren primero, el prr o el PR cubo? Y como van a ver, este perro que ladra no muerde, porque se mira muy intimidante ese prr. Pero entonces empecemos a encontrar PR. Pues esa función es donde tiene la variable R. Y esta que es igual 2R, y este tangente solo está ahí de espectador. No, estos son más como cuando hay un accidente en la carretera y todo el pueblo tiene que salir a ver ahí el accidente y no ayudan en nada. Si no, no vale. Sí, este otro es 4 por tangente. Ahora ya el último sí se desvanece, el prrr. ¿Por qué es 4? La derivada de 2 por R. 2. Sí, así 2, sí. Es que sí. Ahora el que sí se vuelve el que sí se vuelve el que sí se vuelve 0 es el sí. Ahora personas que tienen buena dicción pueden hacer prr, prr y prr y se distinguen ahí entre esas 3 R's. Entonces este pobre perro ladró pero no mordió. Entonces muy bien, les tengo, solo nos falta. Así van a decir los del pastel. Pero lo que pasa es que eso va a ser una sección de tantas. Entonces ahora voy a encontrar PR teta. Entonces, ¿cómo encuentro PR teta? Como ya tengo PR. Ahora solo PZ. Sí. Entonces aquí tengo teta.
pero está dentro del tangente. Ajá. Sí. Menos 4. Entonces esto va a tenerlo como un menos 8R. Ah, sí, secante cuadrado. Sí, ya me habían dicho del secante cuadrado. Ay, el secante cuadrado va a ser un poco difícil de derivar. Ese sí va a estar un poco largo. Le voy a poner secante phi cuadrado menos 4 teta. Pero ¿por qué lo estoy poniendo ya al cuadrado? Porque ya me estoy preparando para hacer PR teta phi. ¿Por qué lo escribí así? Para hacer cadena. Ajá. Entonces aquí empiezo derivando menos 16R secante de pi cuadrado menos 4 teta. Esta potencia ya se vuelve 1, entonces ya no me tengo que preocupar por ella, pero todavía tengo que derivar secante. Sí, secante por tangente, entonces me voy a aprovechar aquí. Aquí hay un montón de respuestas. Y luego, todavía no he terminado, porque vieron hasta dónde está phi. Phi está dentro de una triple composición de funciones, entonces todavía tengo que derivar ese pi cuadrado, 2 por phi. Sí, si tuvieron dos secantes está bien. Yo al final, como si tenían el mismo argumento, las combiné como una sola. Entonces, bueno, aquí ya prácticamente vamos a terminar. Sí. Ah, sí. Ah, como ya tengo PR, derivarlo parcialmente respecto a teta. Y hay una forma de unir todas las parcelas, así como si las sumo, por ejemplo, es la derivada total o algo así. ¿No? No existe eso. Hay algo, pero es que quiero esperar a que lleguemos a la regla de la cadena para aclarar eso, porque ahorita solo se va a hacer más confuso. ¿Y por qué es que bueno, en micro hacíamos esa es la derivada parcial implícita, derivada de x partido de la de y negativo y? Ah, sí, en micro hacían eso porque tenían una función de utilidad UXY y la hacían igual acá. Entonces se encontraban de y de x como relación marginal de sustitución. Pero eso es una parcial implícita. Sí, es una parcial implícita. Sí, entonces digamos, aplicaciones de las derivadas parciales que hay. Es ya como las vieron en microeconomía, digamos, está el costo marginal parcial del bien X, digamos que tienen una función de costos, no sé si le llaman conjunta en microeconomía. Entonces, si tienen este tipo de función de costos, los costos marginales parciales los encuentran encontrando las derivadas parciales. Entonces aquí digamos costo marginal de x1 para memes. Ah, bueno, y aquí me queda la parcial respecto a x2. La utilidad marginal, digamos, al consumir cualquiera de estos dos bienes se obtienen al encontrar también las derivadas parciales. Entonces, en una función de utilidad, la utilidad está en función de dos variables y está la utilidad marginal. Pero es que esta utilidad marginal es la parcial de u respecto a x1 y la parcial de u respecto a x2. Otra que tienen, pero esta es digamos la que yo creo que es la que les están diciendo que es con parcial implícita, la relación marginal de sustitución. Que yo creo que es de x para la parcial de x2 respecto a la parcial de x1. Negativo. Ah, bueno, es que tenemos que ver que, o sea, ahorita es esta. Entonces, esta lo que hay que hacer es que para encontrar a esta, tienen que igualar la función de utilidad a un nivel constante. O bueno, aquí la voy a cambiar en x y y, porque si es x, esos subíndices x1 y y2 y... ¿Qué era lo que se sacaba al dividir la derivada de
Ah, esa es la de y de x. La pendiente de algo. Sí, es la pendiente de esta recta tangente. Digamos, aquí uno tiene la función de utilidad. Y aquí, si uno quiere encontrar la pendiente de esta recta tangente, entonces este es el dy de x y esto es lo que te queda como utilidad marginal de uno respecto a utilidad marginal del segundo bien. Entonces yo creo que esto mejor lo voy a utilizar. Iba a hacer la interpretación de la recta tangente, pero yo creo que esto tienen ustedes más interés en verlo. Entonces digamos, para encontrar esta pendiente lo que sí tienen que decir es que la utilidad es igual a un nivel constante. Y luego si quieren mantener el mismo nivel de utilidad, ¿en cuánto tienen que renunciar a consumir el bien X, el bien Y, para poder consumir más del bien X? Entonces eso es lo que les dice la relación marginal de sustitución. Aquí nos mantenemos en la misma utilidad, pero aquí estoy renunciando a Y unidades, a estas unidades en Y, pero ustedes tengo que consumir más en X. Entonces, si quieren encontrar esto, lo que tienen que hacer es lo que se conoce una derivación parcial implícita. Podemos usar Cobb-Douglas. Entonces, con una derivación parcial implícita, lo que tienen que ver es cómo se relacionan estas dos funciones. Entonces, digamos, aquí estamos ya diciendo que Y, que la utilidad está en función de Y. Y la utilidad también está en función de X. Pero también están diciendo que en cierta forma Y está en función de X porque, digamos, entre más o menos consuman de unidades de X, eso va a afectar su cantidad de Y, porque aquí tienen que respetar como que ciertas restricciones presupuestarias. Entonces la utilidad depende de X, depende de Y, pero Y también depende de X. Entonces cuando uno tiene esto, entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos que derivar parcialmente respecto a X. Entonces, para encontrar, digamos, la primera rama, hago la parcial de U respecto a la parcial de X. Pero luego de esta a esta, hago la parcial de U más la parcial de Y. Pero como Y depende de X, entonces ahora tengo que encontrar dy de X. Y como aquí estoy en una constante, entonces al derivar respecto a X esta constante me queda igual a 0. Entonces digamos aquí, ¿qué observan? Esta es esta famosa relación marginal de sustitución. Esta es utilidad marginal respecto a X, esta es utilidad marginal respecto a Y. Entonces tengo que la relación marginal de sustitución es menos... ¿La escribo así con parciales o lo quieren UM? Bueno, parciales ahí. Pero ya vieron esto, yo no sé cómo explicar esto sin cálculo. Entonces se cancela la parte, digamos, de U. Sí, hay como una cancelación, pero lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado que no conviene cancelarlo, porque aquí, digamos, no conozco el de Y de X, solo conozco la función de utilidad. Entonces, dependiendo de qué función de utilidad, pueden conseguir, digamos... Yo creo que con esto es buen punto para terminar hoy. Y mejor todavía, yo creo que hasta les han dicho en economía, David, que si tienen una recta presupuestaria, digamos en X pueden gastar, no sé, PX por X, y en Y pueden gastar más PY por Y, y esto es igual a un budget. Su utilidad máxima se encuentra cuando esta relación marginal de sustitución es igual a la razón de precios. Eso no sé si es PY partido. Sí, PY partido, porque es la pendiente. Sí, la pendiente. Entonces esto lo vamos a ver eventualmente. No, creo que es X partido Y, ¿verdad? Lo vamos a ver eventualmente en el curso de cálculo multivariable, porque esto es puro problema de optimización. Maximizar UX, Y sujeto a esta restricción presupuestaria. Es PX partido por Y. Para Y. Sí, yo creo que para el siguiente semestre, el siguiente año,
este tema se va a dar antes que vectores, por tratar de apoyarlos ahí un poquito en micro. Y es que ahora sí le están entrando con cariño los de microeconomía.